Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Juan 20:21. Hola, bienvenidos una vez más al repaso de nuestra escuela sabática de la escuela universitaria. Hoy estamos estudiando la lección número 7, Bienaventurados los que creen. Y como ya sabemos, tenemos a nuestros amigos que estamos repasando la lección para platicar cuáles son los comentarios. Y de acuerdo a lo que vimos ahora, ellos se van a presentar, pero les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué testimonio llamó más la atención de ustedes? Así que se presentan rápido y me dicen qué testimonio de los que analizamos en la semana te llamó más la atención. ¿Cómo están? Mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán aquí en la Universidad de Montemorelos y el testimonio que más llamó mi atención de estos es el de Pilato, porque siendo externo a la nación dio un poderoso testimonio. Hola, mi nombre es Ingrid Gallardo, soy encargada de la publicidad de la universidad y el testimonio que más me impactó esta semana fue el de María, porque demostró su gratitud hacia Jesús en vida y no escatimó en hacerlo. Hola, mi nombre es Isaac Flores, soy el coordinador del Departamento de Universidad Saludable y el testimonio que me llamó la atención esta semana fue el testimonio de Abraham. El padre de la fe, con él inició todo, así que ese fue mi favorito. Y bueno, yo soy Gabriela Domínguez, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y a mí me llama la atención, pues sí todos, pero Tomás, porque así como él quería estar seguro de que era Jesús, a veces también nosotros estamos de que si no veo esto, no compruebo, no sucede. Y en esta semana, pues ya escucharon los 4, vamos a hablar de los testimonios de estas personas, pero antes vamos a orar. Así que, pastor, ¿nos puede dirigir en oración? Claro que sí, los invito para que cerremos nuestros ojos para concentrarnos en lo que vamos a decir en la oración. Oremos. Padre eterno, gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría y especialmente permítenos quedarnos con lecciones que podemos aplicar en nuestro día a día en este camino hacia el cielo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta semana se está analizando la vida de varias personas, de cómo la vida de ellos dio testimonio de Jesús. Juan está recalcando la vida de distintas personas y vamos a empezar desde Abraham hasta Jesús mismo y al final podemos decir nosotros. Pero estas personas tenían algo en común. Hemos visto que había mujeres y eran mujeres que habían sido rechazadas, pero mete a las mujeres, cosa que no tocaban antes, ¿no? Tenemos aquí a María. También tenemos a alguien prominente, alguien de la realeza, porque tenemos a Pilato, entonces era una persona superior y ellos merecían respeto. Pilato dio testimonio también. Y así tenemos a otros, Abraham, que Abraham es el padre de la fe, el padre de las naciones, y entonces tenemos el primero con Abraham, y luego tenemos a Tomás. Entonces todas estas historias, no importa la persona, el tipo de persona, cómo eran o qué pensaban, todas dieron de alguna manera testimonio de Jesús. Y me gustaría empezar hablando de Abraham, porque en Juan 8:56, dice, Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi vida, y lo vio y se gozó. ¿De qué estaba hablando Jesús ahí? ¿Quién me quiere aclarar esta pregunta? Muy bien, sí, aquí podríamos pensar que se está hablando de que cuando Abraham murió, fue al cielo y allá se encontró con Jesús, pero no es así. No. Cuando Dios hace pacto con Abraham, él ofrece unos sacrificios y una tradición hebrea decía que él recibió una revelación del fin de los tiempos o del Mesías. Entonces, cuando Jesús les dice, Abraham me vio y se gozó, estaba refiriendo como que dice, yo fui el que se le reveló y él me vio a mí. Por eso los judíos se incomodaron, bueno, no los judíos, los líderes se incomodaron porque él estaba diciendo, yo soy Dios y él me vio a mí y entonces eso es lo que generó. Y él habla de que Abraham dio testimonio de él. De una manera indirecta les estaba diciendo, yo soy el Mesías. Exacto. Y también, ¿qué otra lección podemos entender de Abraham o qué similitudes o tipo tenemos de Abraham, Isaac con Jesús? A mí me gusta que la lección lo marca como una semejanza, nos va marcando justamente cuando Abraham tenía que
llevar a su hijo, a Isaac, justamente para sacrificarlo, y nos va mostrando justamente una similitud entre Isaac y Jesús, cuando Isaac lleva cargando El sacrificio. exactamente la leña que iban a necesitar, y hace una semejanza con Jesús cuando él tuvo que llevar la cruz para ¿Y cargarla. cuál fue la diferencia? La diferencia fue justamente el sacrificio. En la parte donde Isaac iba a ser sacrificado, se reemplaza a Isaac por un carnero enviado por Dios, y en el caso de Jesús, él mismo fue el sacrificio. Él fue el cordero. Ujú. Sí, entonces aquí estamos viendo el sacrificio de Jesús por él mismo. También otra de las personas que da testimonio es María. ¿Qué María es de la que está hablando aquí? María Magdalena. María Magdalena. Entonces estamos hablando de una María que estuvo a punto de ser apedreada y Jesús la rescató. Y el escenario que repasamos en esta semana, ¿cuál es el escenario? ¿Qué similitudes hay en estos personajes? Estamos hablando de una fiesta de supuesta gratitud de Simón y luego María. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre estos dos personajes? Bueno, es importante notar que ambas personas fueron sanadas. Ambas habían tenido una experiencia de sanación, ¿cierto? De alguna manera, los dos estaban expresando su gratitud. Sin embargo, podríamos decir que esas son como las similitudes más grandes, ¿no? Ambos están siendo gratos a Jesús acerca de lo que él hizo, del cambio que hizo en sus vidas. Sin embargo, hay un tipo de gratitud de carácter diferente en María y en Simón al momento de que él expresa un poquito de duda cuando empiezan a hacer comentarios en la mesa, ¿sí? Porque finalmente él expresa como que no había habido un cambio totalmente de corazón, sino que... Estaba un poco obligado a hacer la fiesta, ¿no? Porque él hizo ajá. en honor a Jesús la fiesta, pero también estaba su amigo Lázaro y el principal era Jesús. María no era la principal. Exacto, y sin embargo María viene y entrega todo, porque si hace mención acerca del costo del perfume, era 300 denarios, era muchísimo, era un salario demasiado costoso, y sin embargo ella no escatimó en ir y derramarlo, ¿sí? Con Jesús allí. Era la parte más importante que... Sí. Hay algo que llama mi atención sobre la gratitud, y es que debemos ser cuidadosos al juzgar la gratitud de otros. Exacto. Simón era un hombre importante y la gente sabía que había sido sanado. Entonces era, fue sanado, y él ofreció un banquete porque era lo que correspondía y lo hace bien. Pero cuando ven a esta mujer que hace esto, hay que recordar que los hombres y las mujeres no tienen un trato directo. Dice que María enjugaba los pies y con su cabello, es decir, había un contacto que no era adecuado. Es decir, somos muy duros con ellos, pero habían elementos en la cultura que hacían que ella se viera como diferente, ¿no? Entonces, fuera de lugar. No juzguemos la gratitud de las personas, porque ellos no sabían lo que había recibido María. Mas Jesús sí sabía lo que había en el corazón de María y lo que había en el corazón de Simón. Exactamente. Y esta es una oportunidad de nosotros actualmente de tener gratitud ahora en vida hacia Jesús. Bueno, quisiera hacerle una pregunta a la gente que nos está escuchando y me gustaría invitarlos a que, si están interesados, escriban aquí en el chat su comentario sobre la siguiente pregunta. Vamos a escuchar a varios chicos que están contestando, pero me gustaría leer tu comentario. Así que te invito a que escribas. La pregunta es, si alguien te pregunta, ¿por qué crees en Jesús? ¿Qué responderías? Pues porque Él me creó, Él fue quien murió por mí, o es lo que yo he aprendido, que Él siempre está pendiente de nosotros y que en un futuro podremos tener desde ahorita ya tenemos una esperanza de que Él va a volver por nosotros y que nos llevará al reino de los cielos y nosotros nos preparamos. Primeramente me gustaría mencionar acerca de cómo Dios en ocasiones nos rescata de diversas situaciones y cómo Él nos ama, y a través de las oportunidades que nos da día con día podemos ser nuevas personas. Es como el viento, que no lo ves pero lo sientes. Así es cuando tienes una experiencia con Jesús, no lo ves pero sabes que está ahí. Bueno, yo creo que como seres humanos todos ocupamos una esperanza, no un propósito. Así que yo pienso que para nosotros Dios es como esa esperanza de que, un propósito para nuestra vida, de que algún día Él va a venir por segunda vez y iremos con Él a morar en el reino de los cielos. Pues sinceramente yo creo en Dios porque desde pequeña mis padres me han enseñado la palabra de Dios.
Y desde ahí yo sigo este mismo camino. Y de verdad no creo que en ningún momento me voy a alejar de este camino. Bienvenidos de nuevo a nuestro repaso y muchas gracias a todos que se tomaron su tiempo para escribir su comentario, que ahorita vamos a seguir comentando acerca de los testimonios que tenemos sobre Jesús. Ahorita vamos a hablar de este personaje que es un poco de... No creeríamos que estábamos hablando de Pilato, porque Pilato pues no era judío y era una persona rica, era una persona diferente. Aquí estamos viendo que no importa los estatus económicos, siempre podemos tener testimonios de Jesús en nuestra vida y no creeríamos en el de Pilato. ¿Por qué? ¿Por qué no creeríamos en el de Pilato? Pues porque era un pagano, ¿no? O sea, era lo más alejado de los que serían los buenos en ese tiempo, ¿no? Es como por decir ahora, nosotros cristianos no aceptaríamos el testimonio de un ateo. O sea, diríamos, un ateo pues es contrario a nuestra... ¿Y entonces por qué lo puso Juan? Porque qué interesante tiene la respuesta de Pilato ante Jesús. ¿Cómo respondió él cuando tenía a Jesús? Porque había escuchado de él, sí. Hay evidencias de que su esposa Claudia seguía a Jesús y ella tuvo en sueños de que no estaba bien lo que estaban haciendo en ese momento el pueblo y le dijo a Pilato que no se metiera. Pero pues Pilato era el que ponía el orden ahí. Lo llevaron ante él. ¿Por qué? Quizás aquí tenemos que entender un poquito el contexto histórico, ¿no? Pilato no era rey. O sea, él no era el que mandaba realmente, él era un representante del César y un problema que tenían con los judíos es que eran muy revoltosos. Entonces, su esposa tuvo una visión y los romanos creían en las visiones, creían que los dioses hablaban a través de las visiones y le manda a decir eso a su esposo. Él lo investiga y es interesante notar que él dice, no, es bueno, no hallo ninguna falta en él, pero entonces lo amenazan con quitarle el poder. ¿Por qué? Porque si los del Sanedrín se quejaban con el César, Pilato dijo, puede pasar lo que pasó con alguno de mis antecesores, que por problemas con los judíos lo desterraron, entonces yo no quiero perder, entonces le dijo, tómenlo, mátenlo, hagan con él lo que quieran. Y aunque él había visto que Jesús no tenía falta alguna. Sí, y lo interesante es que finalmente su testimonio es lo que pone en la cruz, porque él manda a colocar rey de los judíos y quizás parecía una afrenta para los judíos, pero esa era la realidad. Gustó. Ahí estaba el rey de los judíos profetizado, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención, pues lo hemos leído, ¿no? Pero ahora en Juan dice, le fueron a reclamar, oye, ¿por qué pusiste? Si te estamos diciendo que él se cree y que nuestras leyes no es correcto, ¿por qué le pusiste eso, rey de los judíos? ¿Y qué contestó él? Lo que está escrito. Lo que está escrito, lo he escrito. O sea, él creía que realmente era el rey de los judíos y él creía que no había cometido ni una falta. Dice, no hay falta. Varias veces lo recalcó. Porque incluso en sus declaraciones, cuando él interrogaba a Jesús, él declaró 3 veces que él era inocente. Entonces él reconocía que no había ninguna falta en Jesús. Tuvo suficiente evidencia, ¿no?, para poder tomar una decisión. Pero actualmente somos como Pilatos. Pues quizás sí, cuando las evidencias nos demuestran quién es Dios, cuando Él se manifiesta, nos deja ver quién es, y nosotros por quizás conservar estatus, no perder amistades, no perder lo que tenemos, decidimos rechazar esa evidencia que se nos presenta, ¿no? Sí, y también a veces actuamos como Nicodemo, ¿no? De noche, con miedo, pero ahí voy. Okay. Entonces, no. Sí. Pero bueno, yo salvo a Nicodemo, porque Nicodemo se acercó conmigo, pero después lo aceptó, ¿no? Este se fue para el otro lado. Es decir, y tan así que murió desterrado de esa región, ¿no? Sí, finalmente. Como Francia. Pilato. Bueno, ya tenemos a Pilato y ahora vamos a hablar de alguien que conocemos mucho, ¿no? Y hasta hay como frases, si te creo como Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Pero ¿por qué? ¿Qué hizo Tomás que llama tanto la atención? Porque él estuvo ahí todos esos 3 años con Jesús. ¿Y por qué a lo último dijo, no, tengo que ver si eso no es? ¿Qué me pueden decir de Tomás? Bueno, hay un elemento interesante con Tomás y es que él le pasó lo que a todos los discípulos. Lo que pasa es que cuando Jesús se les manifestó, él no estaba ahí. Probablemente si Pedro no hubiera estado ahí, los discípulos le dijeron, oye, se nos apareció Jesús, y le dijeron, no, no es cierto. Es más, no le creyeron a las mujeres porque fueron a verificar lo que le... Es
Es decir, Sí. somos muy duros con Tomás, pero la realidad es que Tomás, y no estoy justificándolo, era como muchos de nosotros que necesitaba ciertas evidencias. Pero quiero rescatar algo de Tomás porque en una ocasión cuando Jesús iba a subir a Jerusalén, le dijo, oye Jesús, pues es que si vamos te van a matar. Y Jesús dijo, no vamos. ¿Qué dijo Tomás? Vamos con él y muramos con él. O sea, era un hombre de convicciones, pero nos pasa lo mismo que nosotros, ¿no? A veces queremos mucha evidencia. Y gracias a Dios, Tomás recibió la evidencia. Pilato la recibió, pero Pilato no la aceptó, Tomás sí la aceptó, entonces quiero hablar bien de Tomás. Y también bonito porque Jesús dijo, ay, Tomás, sino que con mucho cariño le dice, bueno, ven, ven. Le toca. mostró. Le mostró, mira, aquí están las heridas. Y a veces nosotros no vemos el amor de Jesús. El amor de Jesús dice, está bien, ¿quieres más evidencias? Está bien, aquí están mis brazos. ¿Quieres más evidencias? Aquí está mi costado. Y nosotros actualmente podemos ser igual, ¿no? ¿Qué puedes decir tú ahorita? Yo creo que a mí me gusta mucho este testimonio porque sí es realmente un tipo de persona como cualquiera de nosotros que puede necesitar alguna prueba específica, algún milagro específico, algo muy específico para decir completamente creo en ti, completamente sé que eres tú, completamente reconocer a Dios. Y creo que Tomás necesitaba esa parte. Y si no hubiera sido él así, no tendríamos como este ejemplo, este testimonio en el que ahora podemos decir, yo con una pequeña muestra, listo, creo, sin problema. Déjenme comparto lo que Elena G. de White, una escritora cristiana, ella escribe en un libro que se llama El Camino a Cristo. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia Amén. Sobre la cual fundar nuestra fe. Quizás Tomás necesita un poco más de evidencia, pero Dios se la dio porque entendía que era un deseo genuino, ¿sí? Fue un deseo genuino de él y entonces Dios le da esa evidencia. Y aparte los otros tenían la evidencia de que encontraron el sepulcro vacío. No tenían por qué burlarse, Tomás no estaba ahí. Sí. No, y porque ellos lo habían visto ya, ¿no? Entonces, dices tú, espérate. Entonces, sí, yo rescato eso de Tomás y pido, no seamos tan duros con Tomás. Tomás es como muchos de nosotros, ¿no? Y a ver, los que están escuchando ahorita y también ustedes, alguien de ustedes que me quiera contestar, ¿qué evidencias guardas tú de testimonio? Que dices, esto es una evidencia de Jesús en mi vida y lo tengo como testimonio y luego lo ando contando. Uno de ustedes. Yo. A ver. Yo 3 veces he estado casi enfrente de la muerte y Dios me ha salvado la vida. Para mí esa es una evidencia de que Dios me tiene vivo por alguna extraña razón. ¿La primera cómo fue? La primera vez fue una balacera. La segunda fue en el mar, casi me ahogo, y la tercera fue en un accidente donde me rompí toda la cara. Ahora entiendo. Así, antes era pero, más feo. Bueno, tenemos esas evidencias. ¿Y los demás? ¿Qué evidencias tenemos? ¿Cómo nos ha librado Dios que lo podemos ir compartiendo? Rápido. Yo cuando fue el terremoto en 2017, fue uno de los eventos más impresionantes que he vivido. Pude sentir la magnitud del poder de Dios, pero también pude sentir cómo Dios me libró a mí, a mi familia, a mis seres queridos de cualquier catástrofe. Amén. Y bueno, con esto vamos a terminar este segmento y quiero dejar la siguiente pregunta a nuestro experto. Experto, ahí te va. La pregunta es, ¿cuál fue la diferencia esencial entre las expresiones de fe de Abraham y de Tomás y qué podemos aprender de sus historias? A Abraham le conocemos como el padre de la fe. ¿Por qué Abraham ostenta este título tan especial? Especialmente nos referimos a Abraham como el padre de la fe porque él respondió a un llamado de Dios. En Génesis 12 nos dice que Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra, de su entorno, de su zona de confort, como decimos hoy, para aventurarse en un camino, en una dirección hacia un objetivo, un destino que él no conocía. Es por eso que en la galería de los hombres y mujeres de fe que aparece en Hebreos 11, Abraham figura en varios episodios, se le menciona, entre otras cosas, porque salió sin saber a dónde iba. Es verdad, Dios le habló y él escuchó la voz de Dios, pero no le fue mostrado un mapa, no le fue mostrado una fotografía, no le fue mostrado una evidencia de que realmente se dirigía a una tierra donde él iba a poder prosperar, donde él iba a tener una descendencia numerosa cuando ni siquiera hijos tenía. De modo que Abraham creyó sin tener evidencias. Por eso se constituyó en el padre de la fe.
Tomás, por otro lado, tuvo evidencias abundantes. Tomás acompañó a Jesús por 3 años y medio de ministerio. Tomás vio los milagros que Jesús hizo durante todo ese tiempo. Además, Tomás contaba con los escritos, con la revelación, los profetas que anunciaban el advenimiento de Cristo, y él fue testigo de cómo en cada aspecto de la vida de Cristo se cumplían aquellas profecías mesiánicas. Y aún así, Tomás exigió evidencia para poder creer. Finalmente creyó, pero esta es la diferencia fundamental entre Abraham y Tomás. Bienvenidos de nuevo a nuestro repaso de la lección. Gracias al experto por contestar la pregunta. Y bueno, ya estamos en la última parte, ya se está acabando esto. Hemos visto personajes interesantes que dieron testimonio de Jesús, pero ahora viene en la actualidad, tu testimonio. ¿Cómo es tu testimonio que habla de Jesús? Y en la Biblia, pues, recargamos, se escriben estos personajes, cómo Jesús sanaba, cómo en los pueblos donde él pasaba ya no había enfermedad. Entonces había miles de personas que habían sido sanadas y que tenían testimonio. Yo te pregunto, si tú hubieras vivido ahí en ese momento y estuvieras en esa aldea donde pasó Jesús y hubieras estado en el momento en que lo estaban que lo querían apedrear, o hubieras estado cuando gritaban que lo mataron, ¿tú eras de los que creerían en Jesús o eras de los que... ¿qué piensan? A mí me parece bien interesante porque yo quisiera decir definitivamente sí, yo soy de los que seguiría a Jesús, pero por eso esta lección nos muestra diferentes perspectivas con diferentes personajes, con diferentes puestos, rangos, etc. Porque justamente uno puede estar en la situación de buenas, en donde sí acepto, o de malas, donde dices hoy no, o de buenas, donde dices claro que sí, eso es evidente, eso es palpable. Entonces, ¿Y conociendo tu personalidad? Pues de los que acepta, claro que sí. Yo creo que también aceptaría, porque yo creo que habría tenido suficientes evidencias, porque aquí dice en la lección que hubieron muchísimos milagros que Dios hizo y que se les presentaron palpablemente a las personas que no se registraron en la Biblia. Entonces tuvieron muchísimas más evidencias de Jesús en carne viva. O sea, y yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. Sí, todo sí ahorita. No, es que yo creo que por lo menos los 4 que estamos aquí, sí hubiéramos creído, porque hoy creímos en Él. Es decir, quizás las circunstancias históricas son diferentes, Exacto. El momento es diferente, pero los seres humanos seguimos siendo los mismos. Entonces, si hoy yo puedo decir, yo he aceptado a Cristo Jesús, seguramente con los mismos, con las mismas inquietudes, con las mismas preocupaciones, con las mismas altas y bajas, yo creo que en ese tiempo también creeríamos, porque hemos sido personas que hemos cedido o hemos aceptado el testimonio de Cristo, ¿no? Entonces, yo digo que sí. Ahora usted dice, hoy creemos, y yo creo que en el pasado también. Pues, ¿qué tenemos hoy que sí creemos porque no vimos de primeras? Claro. Jesús dijo, tú porque viste, tocaste, creíste, pero hay muchos que no vieron y creyeron, o sea, nosotros. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias que tenemos? Por ejemplo, las profecías podrían ser hechas. A ver, dame las ejemplos. Profecías bíblicas que se han cumplido, por ejemplo, el hecho de que nosotros no tuvimos la oportunidad de estar a la expectativa de qué va a pasar con la vida de Jesús. Nosotros ya tenemos la historia completa, ¿no? De que Jesús vino, murió y que resucitó. Esa es una profecía cumplida. Otra de que ya después incluso de ellos, que es la destrucción del templo, o ¿cuál otra? La de 1844, que es una más reciente incluso a nosotros. Entonces hay muchas profecías que están en la Biblia que se han cumplido, que tal vez ellos no pudieron ver, sino que tuvieron que agarrar por fe, como Abraham, ¿no? Entonces las profecías es una. ¿Otra evidencia que tenemos para creer en Jesús? Yo creo que la parte histórica, la parte en cómo van pasando los hechos, se van cumpliendo las cosas, existen los testimonios en la Biblia, podemos aprender de ellos. Yo me quedé con la idea ahorita justamente de manera personal. Puede que esté atravesando por una etapa en la que estoy creyendo como Tomás, pero yo he estado aquí estudiando la lección, estoy con ustedes, compartimos esto, pero ¿qué tal que en este momento necesito una prueba muy específica? Creer, tener algo más. Entonces creo que tener estos antecedentes me hacen aprender justamente. Y también los registros históricos que se han encontrado dan evidencias de eventos que pasaron en la Biblia. Y no es que no creamos en la Biblia, pero pues ayuda un poco, ¿no? Entonces son evidencias que tenemos. Y como se menciona la misma historia, es decir,
más allá de si la gente acepta a Jesús como Dios o no, es una realidad histórica, porque la historia en nuestra parte occidental está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, Cierto. la evidencia histórica que mencionas tú, Isaac, la Biblia es una evidencia histórica muy, muy importante para nosotros. Pero si yo dejo de lado las Escrituras, hay suficientes testimonios de la existencia de Jesús fuera de la Biblia que me dicen que Él existió. Entonces, cuando yo uno todos estos elementos, pues como que dice, wow, espérate, hay suficiente evidencia. Claro, algo importante, no podemos esperar a tener el 100% de las evidencias, porque esa parte que las evidencias no nos permiten tener es lo que hace la fe. Completan esa parte donde nosotros tenemos que dar pasos a pesar de que no tenemos todo el cuadro completo. Sí, y también a veces nosotros vemos, esta persona conoció a Jesús. Esta persona era así, asá y asado, tenía una vida totalmente diferente. Este fin de semana o días anteriores, escuché el testimonio de varios chicos que decían, es que yo no creía totalmente en Jesús, pero cuando empecé a estudiar la Biblia y vi cierto versículo que marcó mi vida, empecé a cambiar y empecé a vivir lo que Jesús era. Entonces Jesús empezó a vivir en mi corazón. Y es ahí donde vemos el poder transformador de Jesús en la vida de los que nos rodean. Qué bonito sería que dijeran también de cada uno de nosotros, es que tú tienes algo que es diferente. ¿Se los han dicho? Sí, muchas veces a mí me tocó ir a un evento de universidades en la Ciudad de México en donde se percibe diferente, donde te preguntan por qué ustedes se ven diferentes, ¿hay algo diferente en ustedes? Claro que sí, y lo que decías es muy cierto, porque cuando nosotros leemos y estudiamos podemos darnos cuenta de que el favor de Dios y empezamos a entender las cosas y podemos transmitir eso, pero justamente dentro de esa línea está el creer y aceptarlo y reflejarlo. Sí, y reflejarlo ante todo. Entonces, brevemente, ¿con qué se quedan en esta semana? Empezamos aquí, Isaac. Yo me quedo con esta parte de los testimonios en donde uno puede aprender y puede creer de acuerdo a las necesidades específicas que uno esté viviendo. Ingrid. Yo creo que me quedo con la parte de que el Señor nos permite tener evidencia suficiente para que nosotros creamos, ¿sí? Y recompensa nuestra fe de alguna manera. ¿Pastor? Yo decido si creo o no. En eso se queda. Ok, lamentablemente el tiempo se está acabando. Esta lección de esta semana fue bastante interesante. Podemos aprender muchas lecciones y nos gustaría que sigan con nosotros, sigan interactuando con nosotros en el chat del YouTube o donde nos estén viendo para saber sus comentarios. Nos vemos en la próxima lección.